Padre, te honramos en esta noche. Reconocemos tu gloria y tu poder en este lugar. Vamos, levante las manos al cielo. Señor, yo vine a adorarte, vine a honrarte. Y vine porque necesito tu palabra, Señor. Di la palabra y todo será cambiado, todo será transformado, Señor. Padre, que en esta noche tu palabra fluya con poder. Padre, yo arresto cada mente, cada corazón, Señor. Todo pensamiento negativo yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. Padre, te pido que en esta hora todo espíritu de incredulidad, todo pensamiento de duda, de fracaso, sea roto ahora, se rompe ahora, en el nombre de Jesús. Que tu bendición repose, que tu bendición repose sobre nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dile, comienza ahora, dígale: Señor, háblame en esta noche, háblame. Por favor, dígale: Señor, háblame en esta noche. Necesito oír tu voz. Necesito tu palabra, Señor. Vamos, si usted puede, ore. Que cada persona que vino esta noche salga de este lugar renovada, transformada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Yo le pido que tenga el corazón abierto, la mente abierta, receptiva. Usted no vino aquí a perder el tiempo, amén. Usted vino a recibir algo del Señor, amén. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Diga: transformados. O sea, esta tarea es nuestra. Yo sé que nosotros le decimos: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Esa es una oración muy bonita, pero no funciona, porque tú tienes una tarea que hacer. Yo no puedo inscribirme en la universidad y comenzar a orar: Señor, dame el título, Señor, dame el título, Señor, dame el título. Eso se llama estupidez. No, si yo voy a la universidad y me inscribo, soy el que tengo que ir a estudiar, amén. Porque cuando tú vienes al Señor y cuando tú recibes a Cristo en el corazón, sí, naciste de nuevo. Sí, Dios depositó algo en tu espíritu. Sí, tú naciste del agua y del espíritu. Sí, pero tu mente se niega a creerlo, a recibirlo y a vivirlo. A menos que usted pase por el proceso de transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, usted no va a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es ahí donde nosotros tenemos una lucha, donde hay una lucha espiritual fuerte en la iglesia. Entienda, yo quiero que usted entienda algo esta noche. Satanás no tiene ningún poder. Amén. El único poder que Satanás tiene es el que nosotros le damos. ¿Dónde? Aquí. No más. No es otro. Entonces, en el momento que tú crees que Satanás puede matarte, lo hará. En el momento que usted cree que Satanás puede enfermarlo, lo va a hacer. En el momento que usted en su mente le da cabida a Satanás para traer muerte, destrucción, pobreza, miseria, escasez, él lo va a hacer. El asunto es, ninguno va a reconocer: pastor, si yo le abrí la puerta al diablo. Nadie va a hacer eso. Nadie va a decir: sí, pastor, yo hice algo negativo. No, nadie va a reconocer eso, porque tristemente el trabajo que Satanás ha hecho bien es hacernos creer que todo esto negativo que nos pasa es culpa nuestra. Es hacernos pensar que es, bueno, así es la vida, así soy yo. Es que es mi familia, es que soy colombiano, es que soy venezolano, es que soy peruano, es que así me tocó, así es la vida. ¿Qué voy a hacer? Tengo que enfrentarla, tengo que lucharla. No, así no es. Si tú quieres experimentar un cambio real y verdadero, disfrutar de este evangelio, tú tienes una tarea que hacer: cambiar tu manera de pensar. Y eso no va a pasar por sí solo. Por mucho que ores, por mucho que ayunes, eso no va a cambiar. Tú vas a tener que llenarte de la palabra de Dios y reconocer cuál es tu identidad en Cristo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos una identidad, antes de y después de. Nosotros somos antes de Cristo y después de Cristo. Si tú sigues siendo la misma persona de antes de convertirte, naciste de nuevo, pero en tu mente sigue siendo el mismo. Yo le hice una pregunta a alguien en mi casa y le dije: tú eres mujer, defiende tu feminidad.
Si usted me dice a mí que defienda mi hombría, yo tengo mucho que decirle acerca de mí como hombre, ¿me hago entender? Pero si usted me dice a mí que me quiere convencer de que soy mujer, va a ser como difícil. No, más bien creo que imposible que usted me convenza a mí de que soy una mujer. Yo sé que soy un ser humano y yo creo que va a ser muy difícil que usted me convenza a mí de que soy extraterrestre. ¿Me hago entender? Yo sé que yo soy un ser humano. Yo creo que me va a costar mucho trabajo que usted me convenza de que soy un pez. ¿Están conmigo? Ok, esas cosas que yo digo suenan tonto, pero tienen mucha relevancia. Porque usted no es un ser humano solamente, usted es un hijo de Dios. Y aunque eso es una verdad en nuestra mente, no como que hemos entendido lo que eso conlleva. Porque si entonces yo soy un hijo de Dios, eso viene con un paquete. Pero si yo no trabajo en que mi mente comience a aceptar esa realidad, nada va a pasar. Por ejemplo, si yo me voy a vivir a Alemania, no importa cuánto a mí me guste el español, no me va a servir mucho. Si yo quiero que el español me sirva en Alemania, me va a tocar conseguir a toda la gente que hable español. Pero si yo quiero relacionarme con los alemanes, va a tener que aprender a hablar alemán. En Estados Unidos ya no tanto, porque Estados Unidos es una revoltura. Entonces ya hay estados completos donde todo el mundo habla español. Pero si usted se va a un país donde el idioma es más radical, a usted le va a tocar aprender el idioma. No solamente le va a tocar aprender el idioma, le va a tocar aprender a someterse a sus leyes. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. En este mundo espiritual hay un idioma, hay una forma de hablar, hay una forma de actuar, hay una forma de pensar. Tú puedes convivir en el reino de Dios siendo como tú eres, pero si tú quieres disfrutar de los beneficios de ese reino, tú vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Yo tengo residencia permanente en este país. Lo que me diferencia a mí de un peruano es el DNI. Entonces, ¿qué derecho yo no tengo? Hay un derecho que yo no tengo. Pastor, ¿cuál es? Yo no puedo votar. Entonces yo puedo tener una residencia permanente, pero no puedo elegir quién gobierna el país. ¿Están conmigo? Igual es en el mundo del espíritu. ¿De qué sirve ser ciudadano de este reino, pero no saber los derechos que usted tiene o no tiene? Hay gente que no es, hay gente que es como yo. Hay gente que en el mundo del espíritu son residentes, no son nacionales. No me entendieron. Están aquí, parecen de aquí, hablan como aquí, pero no tienen derecho a votar. Hay gente que es cristiana, van a la iglesia, aman a Dios, se saben las canciones, saben decir amén, aleluya, pero no tienen poder de decisión. Satanás los gobierna. Pastor, ¿y cómo nos gobierna Satanás? A través de tu forma de pensar. La guerra espiritual del creyente se pelea aquí, en su mente. Y yo voy a tratar de convencerlo a usted de que usted haga su tarea. La responsabilidad de Dios es convertirte a ti en heredero de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, mi Biblia dice que ahora somos herederos de Dios y coheredero. La palabra coheredero significa que si el Padre me para a mí al lado de Jesús, Él y yo somos igualmente herederos. Él no es más heredero que yo, ni yo soy menos heredero que Él. Somos coherederos. ¿Están conmigo, mis hijos? Eso es muy poderoso, pero para que eso se le asiente a usted en la mente y usted lo crea y usted lo viva, es otra cosa. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia con problemas de identidad. Tenemos problemas de identidad cristiana. Pastor, ¿qué significa eso? Que aceptamos muy fácil lo que Satanás dice de nosotros y nos cuesta mucho creer lo que Dios dice de nosotros. Lo aceptamos, decimos amén, pero cuando tenemos que enfrentar los problemas, dudamos. Pastor, ¿y por qué? Porque no hemos trabajado en la transformación de nuestra mente. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1. Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Jesús es la palabra. O sea que por la palabra fue creado todo. Por la palabra todas las cosas existen. Por la palabra todas las cosas subsisten. Y por la palabra todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, que es la palabra, es antes que todas las cosas. Y Él, o sea, por Jesús, por la palabra todas las cosas en Él subsisten. Y Él, la palabra, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, la palabra, que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él, Jesús, habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, por medio de Jesús, la palabra, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21. Y a vosotros también, dile al que hace todo lado, a ti también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra... ¿Dónde es el problema? Éramos extraños y enemigos en nuestra... Bueno, se sorprenderá usted la cantidad de cristianos que todavía son enemigos en la mente. Una pregunta. Si tú tuvieras que describirte a ti, ¿cómo te describirías? ¿Cuál sería? ¿Podrías dar tú una descripción de ti? Una pregunta, si tuvieras que describir a Jesús, ¿cómo lo describirías? O si tuvieras que describir a Dios, ¿cómo lo describirías? Ahí donde Satanás ha hecho un trabajo excelente en la iglesia. Y es convencernos que ser humildes es ser pobres, tontos, miserables, mendigos. No es así. Estos días el Papa estaba hablando acerca de la necesidad de que las fronteras se abran y que es un pecado muy grave no recibir gente de otros países. Alguien le contestó: ¿y por qué no tumban la muralla del Vaticano? Qué tremendo que una persona que dice: abran las fronteras, su casa está forrada con una muralla. Tumba tu muralla, pues. Qué tremendo que todos los que dicen fronteras abiertas, ellos viven encerrados en murallas. No. Señor, ayúdame. Escuchen esto. ¿Qué pasaría si yo comienzo a hablar de yo soy súper rico, millonario, tengo influencia, tengo demasiado poder? ¿Usted qué pensaría de mí si yo hablo en esos términos de mí? Si usted tiene la cabeza llena de este mundo, va a decir orgulloso, soberbio. Eso no es así. No, yo estoy hablando de mi identidad en Cristo. No es que mi papá es el dueño del universo. No, tú no puedes hablar así. El más influyente. No, tú no. ¿Cómo así? No hay que ser humilde. ¿Quién te dijo que humildad tiene que ver con falta de influencia? Es más, la humildad o el concepto de humildad es una mentira mientras tú no tengas riqueza y abundancia. Porque yo no creo en la humildad del que no tiene nada. Porque el que no tiene nada es humilde porque tiene que ser humilde, no es humilde porque quiere. Tú reconoces la verdadera humildad cuando no tienes ningún pelo de necesidad para ser humilde. No, a usted le toca tener un comportamiento porque si no lo tiene no vende, si no lo tiene no lo contratan, si no lo tiene lo botan. Hay personas que se aguantan un patrón sin vergüenza, un patrón mala gente porque saben, si me quedo sin trabajo, ¿qué? ¿Cómo come mi familia? Los que tienen negocios, a veces les toca aguantarse la ira con clientecitos que, ay, Señor bendito, porque igual tengo que venderles. ¿Están conmigo? Entonces, tú no conoces la verdadera humildad hasta que en verdad no tengas que ser humilde. Por eso solamente se reconoce la humildad en el que es rico. Solamente se reconoce la verdadera humildad en el millonario. Solamente se reconoce la verdadera humildad en aquel que no tiene sentido, no tiene razón para ser humilde. Humilde Jesús. Humilde Jesús. Él dijo: ¿ustedes no saben que yo puedo llamar 12 legiones de ángeles y acabar con todo esto? Que Jesús no hubiera invocado su inmunidad diplomática, por decirlo así,
invocar esas 12 legiones de ángeles para que lo libraran de la cruz, eso es humildad. El autor de la vida se metió en el vientre de una mujer para salvar a la raza humana. Eso es humildad. Nosotros no sabemos qué es humildad. Más bien confundimos humildad con falta de identidad. Es más, cuando nosotros escuchamos al apóstol Pablo decir: a mí se me confió el evangelio, piensa, yo soy el perito arquitecto del evangelio. Cuando uno escucha hablar a Pablo de esa forma, uno dice: como soberbio Pablo. No, él sabía quién era. Él sabía lo que se le había confiado. El problema de nosotros es no conquistamos más y no poseemos más y no obtenemos más porque tenemos un concepto de humildad errado. Porque en nuestra mente, aunque creemos en Dios, tenemos conceptos de Dios que no son de Dios. Él no te quiere rico, Él te quiere en abundancia. Y abundancia es mucho más que riqueza. El asunto es, tú no puedes tener más riqueza o más abundancia de lo que tu capacidad te permite administrar. Entonces el problema no es de Dios, el problema es de capacidad. ¿Están conmigo mis hijos? Entonces Satanás no quiere que tú tengas una carrera, Satanás no quiere que tú tengas un negocio, Satanás no quiere que tú tengas una profesión, porque entonces estás desarrollando capacidad para tener más. Y el cristiano que tiene más se vuelve peligroso, porque el cristiano que tiene mucho, el que tiene mucho puede hacer mucho. Y vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cuántos de ustedes han dicho esto? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Eso es muy humano decirlo. Pero si Dios dice que eres perfecto, porque el concepto de perfección que tenemos es el concepto que el mundo tiene de perfección. El concepto de perfección que Dios tiene es distinto. Porque en el mundo tú eres perfecto si no cometes errores. En Cristo tú eres perfecto si tienes a Cristo. Se acabó. No, pero yo cometo errores. No, es que ese no es el concepto de perfección de Dios. El concepto de perfección de Dios es que Cristo es perfecto. Y si yo tengo a Cristo, entonces mi vida está escondida en Cristo. Entonces cuando el Padre me ve a Cristo. Y Cristo es perfecto. Entonces si Cristo es perfecto y yo estoy metido en Él, ¿cómo me ven a mí? Perfecto. Pero si comienzas a decir que eres perfecto, la gente va a decir: ¿usted qué se cree? Los mismos cristianos te van a aplastar. ¿Qué lucha tenemos para que la gente reconozca que es santa? Mi Biblia dice que somos sin mancha. Sin mancha es sin pecado. Pastor, pero ¿cómo que sin mancha si yo sé lo que yo hice? El asunto con el pecado es que ya Dios lo resolvió. Entienda, el problema del pecado, el Padre lo resolvió con la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, si tú pecaste simplemente con decirle: Señor, perdóname, con un corazón sincero, ya se acabó, no hay problema. Sigue. Irreprensible. ¿Cómo que irreprensible? ¿Qué es una persona? Puedes poner la versión TLA. Cristo nos hace amigos de Dios. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Una pregunta: ¿qué te impide a ti orar por riqueza? Que tú te sientes pecador y con culpa. El problema del pecado no es el pecado. El problema del pecado es lo que te hace pensar el pecado: que tú no eres digno, que Dios no te va a oír, que Dios no te va a escuchar. No, mi Biblia dice que si yo estoy en Cristo, soy irreprensible, sin mancha delante de Él. Pastor, entonces ¿dónde está el problema? Que tu mente lo crea. Ay, Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos están conmigo aquí? Romanos 1:28. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y yo sé, aquí el contexto es asunto de inmoralidad sexual, amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted no tiene en cuenta a Dios? Cuando una persona no tiene en cuenta a Dios, lo que se le daña es la mente. ¿Están conmigo? Entonces, usted sabe que el mundo está reprobado es por su manera de pensar, no por los pecados que cometen. ¿Sí me hago entender? Los pecados simplemente son una manifestación de lo que la gente tiene por dentro. Entonces, no piense tanto en el acto de pecado como tal. Piense en qué motivó a la persona a hacer eso. ¿Qué impulsa al borracho a ser borracho? ¿Qué impulsa al adúltero a ser adúltero? ¿Qué es lo que impulsa al pecador a pecar? Es una forma reprobada de pensar. Diga, una mente reprobada. Diga, mente reprobada. Bueno, resulta que aún dentro de la iglesia hay gente que es santa, hay gente que tiene en cuenta a Dios, hay gente que es muy linda, pero su mente sigue siendo reprobada. Reprobada en cuanto a su prosperidad, reprobados en cuanto a su salud, reprobados en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a su identidad en Cristo. Mi Jesús dijo: lo que tú digas te será hecho. ¿Usted sabe cuánta gente se opone a que usted hable la palabra de Dios como una declaración? Yo lo que quiero hacer con esas predicaciones es sabotear su manera de pensar, meterme allá, meterme en su mente y hacerlo reaccionar. Usted no es lo que el mundo dice, usted no es lo que la gente dice, usted no es lo que su economía dice, usted no es lo que su billetera dice, usted no es lo que ni siquiera lo que su espejo le dice. Tú tienes que ponerte de acuerdo con la palabra de Dios, no importa lo loco que parezca. Por eso es que Pablo decía, perdóname un poquito de locura, el evangelio es medio loco. El evangelio no es muy cuerdo. Es más, la palabra evangelio como tal significa una noticia tan buena que es difícil de creer. La palabra evangelio no solamente es buenas nuevas, es buenas noticias que parecen mentira. Cuando yo digo dinero viene, usted dice amén, dinero viene. Pero la próxima vez que usted diga dinero viene, no lo diga con esperanza, dígalo con convicción. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener la esperanza de que algo bueno me va a pasar. Otra cosa es la convicción de que yo sé, porque lo que yo dije me será hecho. Entonces tiene que suceder. No sé cómo, no sé en qué momento, no sé cuándo, pero tiene que suceder. Yo tengo que comenzar a alterar mi manera de pensar. Tú tienes que alterar tu forma de pensar. Si Satanás todavía tiene control en tu cabeza, no importa cuánto ayunes, ores o vigiles, la palabra de Cristo no va a tener efecto en ti. ¿Qué es incredulidad? Un pensamiento. La incredulidad simplemente es un pensamiento que no acepta lo que la palabra de Dios dice, porque no cabe en la mente. No cabe, en la mente no cabe. ¿Cuántos han dicho no me cabe en la cabeza? Es que eso no me cabe. Bueno, como no te cabe, no te cabe pues. Como no te cabe, no lo puedes tener. Como no te cabe, no lo puedes usar. Como no te cabe, no lo puedes disfrutar. Por eso no importa lo loco que parezca el evangelio, te tiene que entrar en la cabeza. Si mi oración, mi vigilia, mi ayuno y lo que yo hago en la iglesia no está transformando mi manera de pensar, algo estoy haciendo mal yo. Tú no puedes venir a la iglesia simplemente a que algo pase. Tú tienes que venir aquí efectivamente a que tu cerebro sea transformado, a que tu mente sea cambiada, a que la palabra de Dios tenga la capacidad de alterar tu manera de pensar. Cualquiera aquí puede sanar enfermos. Cualquiera. ¿Sabe qué me sorprende a mí ahorita en Estados Unidos? Me sorprende que los americanos ahorita, los evangélicos, se están oponiendo a los milagros y a las señales. No hay tal cosa como milagros. Eso es de otra dispensación, otra dispensación. Mi Jesucristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hice, las hará también. Y aún mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Y no solamente voy al Padre, Él dijo: y vuelvo. Y Él como volvió en forma del Espíritu Santo. Ahora Cristo vive en nosotros en forma del Espíritu Santo. Cualquiera aquí puede sanar enfermos. Cualquiera aquí puede echar fuera demonios. Cualquiera.
No, pastor, hay que hacer un curso de exorcismo de 3 años. ¿Quién dijo? Es importante los seminarios bíblicos. Claro que son importantes. El problema es que mucha gente va a los seminarios, pero en vez de salir creyendo, salen es dudando. En vez de salir más espirituales, salen es académicos. Eso no es un problema ser académico. El problema es cuando usted se vuelve tan intelectual que lo espiritual o lo sobrenatural ya no tiene sentido para usted. Entienda, si el evangelio no es sobrenatural, no sirve. Mire, les voy a sacar una carta aquí que se la dije a Juan cuando entré. A veces yo tengo una costumbre. Hay cierta gente que yo les digo contenedores de demonios, y yo los maldigo. Y cuando hace cosas negativas, yo digo, esa persona se va a morir. Estos días dije, a ese le van a cortar los brazos. Si un evangélico normal me escucha, va a decir, ¡oh! Mi Biblia dice, bendecid y no maldigáis. No es que yo bendigo el alma de la persona, el resto no. Pablo dijo, se lo entrego a Satanás para que aprenda a no pecar. En la Biblia hay 2 clases de profetas, o varias clases. Hay profetas que lloran y hay profetas que hacen descender fuego del cielo. Voy a repetirlo. Jeremías se le conoce como el profeta llorón, y a Elías como el que hacía descender fuego del cielo. A Samuel le tenían miedo cuando llegaba a una ciudad y le decían, vienes en son de paz. Siempre, lea la Biblia. Cuando Samuel llegaba a una ciudad, le mandaban un mensajero y le decían, profeta, vienes en son de paz. Porque sabían que lo que Samuel dijera, reyes vivían o morían por boca de Samuel. Y yo no sé si ustedes sabían, pero en Malaquías dice que Dios vuelve despertando el espíritu de Elías. Entonces, en la última recta de la iglesia, los profetas que hacen descender fuego del cielo, los profetas que hacen que gente viva y hacen que gente muera, son los que se van a manifestar en los últimos días. Una vez alguien me mostró un video de una gente que lo estaban extorsionando a su hermano o a su papá. Yo le dije, esa gente se va a morir. No puedo decir quién es, pero se murieron. En Medellín pasó algo feo en la iglesia. Mi papá dijo, esa gente se va a morir. En menos de una semana todos estaban muertos. ¡Oh, pastor, eso es hechicería! No, es poder de Dios. El poder de Dios que da vida es el mismo poder que la quita. Mire, yo lo digo y siento ¿será? No será. Eso me suena muy radical. Eso no puede ser así. Lee la Biblia. Es más, no es que si digo eso ahí sí les boto el cerebro. No, me van a decir hereje. Así como usted puede sanar la ceguera, usted puede producir ceguera. Pablo le dijo a un tipo, queda ciego. A un brujo, le dijo, queda ciego. Claro, si Pablo lo hizo, está bien. Pero si yo le digo a usted que lo puede hacer, no, yo no soy Pablo. Es verdad, usted no es Pablo. El mismo poder que tenía Pedro para decirle a un hombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese mismo poder que tenía Pedro, lo tenía Pablo, lo tenía cualquier apóstol, lo tiene cualquier hijo de Dios, pastor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo. Ok. ¿Por qué les digo esto? Porque tú tienes que saber que tú tienes esa capacidad. Tú tienes que saber que tienes la capacidad de aprender lo que antes no sabías. Porque si Salomón pudo recibir una sabiduría sobrenatural en 24 horas, ¿quién dice que tú no puedes recibir una sabiduría sobrenatural en 24 horas? ¿Quién te dijo que tú no puedes? Te voy a decir quién te lo dijo. Tu mente. Satanás, tu mente. O sea, Satanás no se te puede meter en la cabeza. Satanás puede enviar la idea, pero tú la aceptas o la rechazas. Nunca vuelvas a decir que un idioma es difícil. En el momento que tú dices es difícil, es porque tu mente te dijo que es difícil. Di, es fácil. Pastor, pero es fácil. Pero es fácil.
Es fácil hasta que tú digas que es fácil. Es imposible mientras tú digas que es imposible. Psicológicamente, médicamente, en el momento que usted dice que algo no se puede hacer, su mente, su cerebro, su cuerpo se pone de acuerdo para que usted no lo haga. Por eso ser víctima es más fácil. Por eso ser empleado es más fácil. Por eso ser subordinado es más fácil. Porque para estar arriba tú tienes que alterar tu manera de pensar. Oh, Jesus. Hay una batalla por tu mente. Voy a repetir eso. Hay una batalla fuerte por tu mentalidad. Entonces usted podrá pensar: pastor, impóngame manos, écheme fuera este demonio. Yo lo puedo echar fuera y él va a volver con 7 peores. Porque el asunto no es echarlo fuera. Mi Biblia dice que el demonio es echado fuera, pero la casa ¿cómo queda? Desocupada, limpia y ordenada. O sea, tú vienes a la iglesia, yo te libero, te desocupo de los demonios esos, quedas limpio y ordenado, pero desocupado. ¿Desocupado de qué? De la palabra. Mi Biblia dice que la palabra de Cristo abunde. Tú tienes que tener una lista de versos bíblicos de sanidad, de liberación, de abundancia, de riqueza, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de victoria, de poder. Yo no sé cuánto tiempo llevo repitiéndole y se lo aseguro. Si le pregunto a cualquiera: ¿dónde está tu lista? No la tienen. ¿Por qué, pastor? Porque todos están de acuerdo aquí. Pero Jesucristo dijo: el que me oye estas palabras y las... Ese es. ¿Cuántos quieren casa propia? ¿Cuántos versos bíblicos tienen para esa casa? ¿Cuántos lees todos los días? ¿Cuántos meditas? ¿Cuántos susurras? ¿Cuántos profetizas? Amén. Amor, no se trata de que usted esté de acuerdo conmigo, mi hijo. No se trata de que usted esté de acuerdo conmigo, es que hagas la tarea. Es que vayas a tu teléfono. Si no tienes computadora, vete al teléfono, conéctate a un wifi, a un internet si es que no tienes, y busca en Google versos bíblicos para mi sanidad. Guárdelos en un Word, cópielos y vaya a una papelería, imprímame esto y conviértalos en su oración. Entonces mi oración de la mañana es por mi prosperidad y mi abundancia. Mi oración del mediodía son mis versos bíblicos de, no sé, de sabiduría, qué sé yo. Aquí está lo de mi casa. Aquí está lo de la bendición de mis hijos. En serio, si usted hiciera eso, fuera más efectivo que solamente estuviera orando y pidiendo un montón de cosas que ni sabe que pidió. ¿Se acuerda usted de la oración que hizo esta mañana? ¿Se acuerda usted de las cosas que pidió ayer? La mayoría de personas ni saben que oraron. Saben que oraron y pidieron un montón de cosas, pero ¿qué? No saben, porque no oran objetivamente. Oramos por orar. Y mi Biblia dice: ustedes cuando piden no reciben, porque cuando piden, piden mal. O sea, si mi Biblia dice que se pide mal, es porque hay una forma correcta de pedir. Y la forma correcta de pedir es llegar delante de Dios con tus argumentos. Y tus argumentos son: Señor, tu palabra dice. Señor, acuérdate. Dice: muéstrame tu caso. O sea, Dios dice: preséntame tu caso. ¿Por qué Dios te dice: preséntame tu caso, preséntame tu argumento? Porque Dios está viendo, vamos a ver si este está serio o no. El que está serio en un asunto tiene argumentos que presentar. El que no está serio, ay, que Dios haga conmigo como quiera. Tú necesitas un espíritu fuerte. Diga conmigo: un espíritu fuerte. Ok, perfecto. Isaías 43:26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Este es Dios. Ok, sentémonos a hablar. A ver, hazme recordar. A ver, ¿qué promesas tienes que yo tengo que cumplir? A ver, dime, ¿cuántas tienes? ¿Sabe por qué Dios te pregunta: hazme recordar? No porque Él se le olvidó. Eres tú el que no sabe. Es como Dios diciendo: tú no has hecho la tarea y me vas a enjuiciar a mí. La Biblia dice que Dios le dio a los hombres la tierra. Quiere decir, todo lo que pase aquí contigo depende de ti, no de Él. Ahora, nuestro Dios es extremadamente fabuloso. Dios dice: todo lo que pase en esta tierra, culpa tuya.
pero yo te voy a ayudar. Aquí está mi palabra, aquí está mi pacto, aquí están mis promesas. Si quieres que te ayude, agárrate de ahí. Entonces, a mucha gente se le hace fácil culpar a Dios por las injusticias que pasan. A mucha gente se le hace fácil culpar a Dios por las cosas malas que le suceden. Y no se explican por qué le suceden cosas malas. Te garantizo, si tú haces un estudio de tu vida, porque te han pasado cosas malas, te vas a dar cuenta que fue por tu ignorancia. La ignorancia es la puerta abierta para que Satanás haga lo que él quiere. Pero cuando tú sabes lo que la palabra de Dios dice, tú te paras al frente. La palabra de Dios dice. Fue de la manera que Jesús venció a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Me gusta otra versión que dice, la Biblia dice, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. ¿Qué pasa con los cristianos? No tienen ni idea de lo que la Biblia dice. Y peor, ahora que nosotros le ponemos la Biblia ahí, ya ni Biblia traen. En serio, lo que hace, qué tremendo, que entre más se le hace fácil, entre más le facilitamos las cosas a la gente, perdónenme lo que voy a decir, suena feo, pero más se embrutecen. Porque yo estoy seguro con todo el corazón que usted va a decir que como leyó este verso, usted ya leyó la Biblia. No, usted no leyó la Biblia, usted leyó el verso que yo le puse. Tú lees la Biblia cuando en tu casa tú haces la tarea. Agarra tus 10 versículos de sanidad, de prosperidad, de salud divina, de bendición para tu matrimonio, para tus hijos, de tu casa propia, de tu carro propio. Hay versos bíblicos para el carro, claro. Le doy uno. Mercedes me darán. Está ahí, pero bueno, dejémoslo ahí. Dice, Mercedes me darán. Y Mercedes, por si acaso. Es fácil sentarnos a esperar que Dios haga, pero Él dijo, hazme recordar. Entremos en juicio. Habla tú para justificarte. ¿Qué versos tienes tú para decirle, papá, tu palabra dice? Papá, yo he leído esto en tu palabra, yo he leído eso, ¿por qué no lo tengo? ¿Qué pasó? Dios está convencido de que tú lo amas. Satanás no. Satanás no está tan convencido de que tú le crees a Dios. Por eso siempre va a venir Satanás a cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Diga, fortaleceos. ¿Qué es lo que usted tiene que fortalecer? ¿Los músculos yendo al gimnasio? ¿Qué es lo que tienes que fortalecer? En el Señor. Tu mente. Yo sé, pastor, mi espíritu, alto. Tu espíritu será tan fuerte como tu mente sea fuerte. ¿Me hago entender? Mi espíritu es como, mi espíritu no puede ir más allá de lo que mi mente acepte. Es como que la mente es un cernidor. La mente es como el colador. No importa lo que mi espíritu quiera derramar sobre mí, si mi mente no está abierta para que eso pase, no va a pasar. Y en el poder de su fuerza, vestidos, mire que no dice Dios te va a vestir, tú te vistes. Pastor, ¿qué es lo que yo he visto? Yo he visto a los cristianos, yo me pongo el yelmo de la salvación y me pongo la coraza de justicia y me pongo el cinto. No, eso no es. Usted puede hacer todo eso, es lindo, pero eso no es. Vestirse con la armadura de Dios es tomar en serio la palabra de Dios, para que podáis estar firmes. Una pregunta, ¿dónde se manifiesta la firmeza del ser humano? ¿Dónde, hijo? Tú eres tan firme como tu mentalidad sea firme. Pastor, mi voluntad, ¿dónde está tu voluntad? En tu mente. Oh, Jesus, ayúdame. Yo sé que cuando leemos estos versos espiritualizamos la Biblia y nos olvidamos de que tenemos que hacer un trabajo. Señor, fortalece mi espíritu. ¿Y tu mente? No, tú fortaleces tu mente. Tu espíritu no necesita ninguna fortaleza. Tu espíritu es el Espíritu de Dios. Lo que el espíritu necesita es una mente fuerte en el Señor para hacer lo que Él quiere. Estad pues firmes en tu mente contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué contra las acechanzas? ¿Dónde es que Satanás te acecha? ¿Qué es lo que Satanás acecha? Tu mente. ¿Qué es lo que Satanás acecha en ti?
La gente piensa que Satanás está como así. No, 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 no. Satanás está estudiando cómo tú actúas, cómo tú hablas. Porque a través de la forma como tú hablas y actúas, Satanás sabe lo que estás pensando. Y si Satanás descubre lo que estás pensando y tus pensamientos no están firmes en Dios, él va a comenzar a acechar en la debilidad de tu mente. ¿Cómo yo sé que una persona está, un cristiano está mal mentalmente? Pastor, es que no entiendo lo que me está pasando. Pastor, no comprendo esa situación. Pastor, ¿por qué a mí me está pasando eso? Esa mente está pero flaca, hermano. Hay una enfermedad que da por el hambre, pero no es el hambre en sí, sino por la falta de proteína, falta de carne. Entonces, cuando una persona no recibe carne o proteína, tiene esta clase de enfermedad que se me olvidó ahorita el nombre. Es un nombre bien complicado, bien raro. Pablo decía, yo no les puedo dar carne sino leche, porque son niños en su manera de pensar. Entonces, como son niños en la manera de pensar, solamente les puedo dar leche. Kwashiorkor. Kwashiorkor es la enfermedad que le da a las personas por falta de proteína. Muchos cristianos tienen esa enfermedad espiritualmente hablando, porque no comen carne. Todo lo que tienen es un evangelio romántico. Oh, Dios me ama, Cristo me ama, tan lindo mi Señor, murió por mí. Leche. Él murió por mis pecados, Él me ama, Él me redimió. Leche. Hay gente que se quedó ahí. Leche. No, tú tienes que entrar a identidad con Él. Mire, les voy a dañar la eternidad. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Usted solamente va a ir allá 7 años. Yo creí que son 7 años. Lea la Biblia. Pero pastor, ¿y la mansión? Jesucristo dijo que me iba a dar una mansión. No, no es una mansión ni de concreto ni nada. La mansión que Cristo te va a dar es un cuerpo glorificado. Esa es tu mansión, esa es tu casa. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pastor, ¿qué es eso? Carne. ¿Por qué le patina eso a usted en la cabeza? Porque usted está acostumbrado a la leche. Yo trato de darles carne, pero ¿qué pasa cuando a un bebé se le da carne? Se le revuelve el estómago. Pobre pañal. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, cada ataque de Satanás es a tu mente. Satanás anhela el acceso a tu mente. Él no puede, él no hay, él no tengo, no soy capaz. Es que mi vida es así. Es Satanás hablándote. Y lo peor es que tú crees que eres tú. Entonces, lo que a ti te pasa en lo natural, hombre, si estamos pagando arriendo, yo estoy pagando arriendo, pastor, y la casa. Entonces yo tengo que agarrar la palabra, insertarla en mi mente, comenzar a hablar la palabra, proclamar la palabra, hasta que esa casa llegue, hasta que ese carro llegue, o hasta que ese embarazo llegue, o hasta que esa sanidad llegue, o hasta que esa enfermedad desaparezca, o hasta que el dinero llegue, o hasta que la deuda desaparezca. O sea, yo tengo que hacer el trabajo, porque mi Biblia dice que por la palabra todas las cosas son transformadas. Pero para que la palabra sea poderosa, la palabra tiene que llenar mi mente para poder estar firme. Tú tienes que tener una mentalidad firme. ¿Me hago entender ya? Una mentalidad firme. Dios me quiere salvo, próspero, sano, libre, con poder, con autoridad, con influencia, con gracia. ¿Me hago entender? Tú tienes que tener ese concepto firme en tu mente, tan firme y tan fuerte en tu mente como que eres hombre o que eres mujer. Nadie puede alterar eso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es física, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, como tenemos una lucha espiritual que constantemente ataca nuestra mente, tomemos toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Pastor, ¿cómo resisto en mi mente? Porque cada que venga una situación negativa, Satanás está así, pero no pues que eres cristiana, no pues que eres hijo de Dios, no pues que oras, no pues que ayunas, no, y el pastor no te profetizó pues.
Mi hermano, Satanás es feliz trayendo un pensamiento a tu mente que cuestione tu verdadera identidad. A Jesús le dijo: si eres hijo de Dios. Yo vuelvo a hacer la película. ¿Cómo piensan ustedes que Satanás tentó a Jesús? Le dijo: si eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Ja, ja, ja. No. Jesús tenía 40 días sin comer. No dormía bien, porque la Biblia dice que las fieras lo acosaban. O sea, si en el desierto hay fieras que te acosan, tú no duermes bien. No duermes bien y no estás comiendo nada. O sea, que no solamente estás debilitado físicamente, estás debilitado mentalmente. Y dice: y el tentador vino cuando tuvo hambre. ¿Cómo supo Satanás que Jesús tenía hambre? ¿Cómo supo que tuvo hambre? O sea, Satanás no vino a los 40 días porque era el día 40. Satanás vino el día 40 porque fue el día que él se enteró que Jesús tenía hambre. Mire, esto ya, si lo quiere creer, que esto es mentalidad mía, mi imaginación. Yo creo que Jesús estaba sentadito a la entrada de una cueva ahí. Vio una piedra y dijo: si fuera pan, me la como. Y le vino un pensamiento: pero es que si yo soy hijo de Dios, lo puedo convertir en pan. Pero si yo fuera hijo de Dios, yo puedo convertirlo en pan. ¿Cómo identificó Jesús ese pensamiento? Que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. En otras palabras, lo que yo acabo de pensar es un pensamiento que no vino de la boca de Dios, no vino de una convicción de la palabra de Dios, no salió de las escrituras, no proviene de Dios. Entonces este no es Dios. Seguramente venció la primera vez y salió caminando de ahí con una victoria. Pero entonces, en un momento dijo: yo quiero salvar al mundo. Yo quiero salvar esta humanidad. Y en un momento se vio en una visión en la parte más alta del templo, en el pináculo, dice, en la cúpula del templo. Él se vio parado ahí en una visión. Y yo creo que él en su mente dijo: si me tiro de aquí, me atraparán los ángeles. Alto, alto. Escucha, Satanás, a mí no me vas a tentar, porque está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Entienda, la gente piensa que cuando Satanás vino a tentar a Jesús, apareció como un ángel hablando grueso. No. Todo sucedió en la mente de Jesús. Como Satanás no lo pudo vencer ahí, en una visión. Entienda, todo el tiempo fue un ataque mental. Por eso la parte más complicada de pastorear es el área emocional, el área mental. La falta de dinero, el problema no es la falta de dinero, el problema es la preocupación y la depresión y la angustia que produce la falta de dinero. Entienda, una persona que le falta dinero es una persona que mentalmente se angustia y se deprime. Tú necesitas desarrollar una firmeza espiritual, y solamente se logra cuando tienes una convicción y una firmeza en lo que la palabra de Dios dice. Por eso la armadura de Dios es la que hace que yo pueda resistir en el día malo. ¿Cómo yo resisto? Diciendo lo que la Biblia dice: no moriré, sino que viviré. Jehová es mi luz y mi salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa el virus que huele de día, yo no voy a morir por ningún virus. Que viruela, que virus, que el mono le va a dar al diablo en el nombre de Cristo. Pastor, nadie está libre. Tú no estás libre, yo estoy libre. Mi Biblia dice que cuando Satanás vino a tratar de destruir a Job, no pudo, porque él dice que había un cerco de protección. Job tenía un cerco de protección que Satanás no podía cruzar. Si Job tenía un cerco de protección y Cristo no había muerto por él, dime qué tenemos nosotros, que Cristo murió por nosotros. Yo no tengo un ángel que me cuide, yo tengo ángeles. Estos días el pastor Joseph estaba haciéndome un trabajo aquí en la iglesia,
Y me dice: papá, la última vez que vine yo le quería contar. Yo entré a la iglesia, pero yo necesitaba entrar a su oficina. Cuando yo mandé la mano a la puerta para abrirla, me dio miedo. Me dio terror. Sentí que había algo adentro que me quería hacer daño a mí. Inmediatamente me di cuenta y dije: debe ser el ángel que cuida a mi papá. Entonces oré: Señor, yo necesito entrar a la oficina. Si tu ángel está ahí, que no me haga nada. Yo necesito entrar y salir. Ríase. Diga todo lo que quiera. Ahí estaba el ángel. ¿Y usted cómo sabe? Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Y a mí quién me lo asegura? El diablo te lo va a asegurar, ¿oíste? Estas cosas tienen que convertirse en tu convicción. ¿Cuántos saben que ángeles lo protegen? Seguro. Es una convicción, un amén. El carro en el que tú andas no se va a accidentar. Y si así fuera, a ti no te van a tocar ni un pelo. Pastor, y si de pronto una bala perdida, la bala perdida encuentra al perdido. Yo perdido no estoy. Entienda, cuando usted se llena de la convicción ¿cuántas veces, mire Donald Trump, cuántas veces se ha quebrado Donald Trump? Yo leí como 20 veces que se ha quebrado. ¿Cuál es el asunto con Donald Trump? Que se quiebra una empresa, pero está prosperando en otra. Y se le quiebra esta y está abriendo otra. Se le quiebra una y está abriendo otra. ¿Por qué, pastor? Porque en la mente del hombre quebrarse no es una opción. Es un hombre que no le tiene miedo a estar quebrado económicamente. Hay un millonario, no recuerdo el nombre ahorita, dijo: no, voy a regalar todo lo que tengo. Y regaló todo lo que tenía en obras de caridad. En un mes otra vez era millonario. Pastor, ¿por qué? Porque todos los amigos que se dieron cuenta que él regaló todo comenzaron a mandarle dinero. ¿Para qué? Para que siguiera dando. Ay, pero eso solamente le pasa a los ricos. O sea, ¿qué le pasa a usted? ¿Ve? Ay, pastor, yo no soy ¿qué? Tu papá es el dueño del oro y la plata. Sería un insulto decirte pobre, sería un insulto decirte enfermo. O sea, equivale a insulto, equivale a mentira. Decirte que tú eres algo que Dios no es. Yo escribí por ahí: Satanás es todo lo que Dios no es. Y usted es todo lo que Dios es. Es imposible. Mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Donde Dios está, estoy yo. Ve. Las matemáticas espirituales no caben a veces en la mente, porque la mente es muy natural. Verso 13: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de haber luchado en tu mente, que tu mente siga firme. Que tu mentalidad cristiana siga firme, que tu mente espiritual siga firme. La Biblia le llama el hombre interior. Estad, verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, mi cinturón, el que me mantiene erguido a mí. Si usted alguna vez ha ido a un gimnasio, sabe que la gente que levanta mucho peso se pone unos cinturones anchos. ¿Por qué? Para no herniarse. Mi Biblia dice que el que me mantiene a mi derecho erguido, para que mi columna no se dañe, es la palabra. La palabra a mí me da firmeza. Mucha gente agarra este episodio de la Biblia y hacen toda una mímica de mi casco, mi cinturón, pero no leen la palabra de Dios. Entonces hicieron mímica, pero cuando venga el diablo los va a tirar al suelo. Lo que te da firmeza a ti no es que crees en Dios. Lo que te da firmeza a ti es que tienes una convicción de que lo que Él ha dicho lo hará, que lo que Él habló lo ejecutará. Hasta el diablo cree en Dios. Verso que sigue: vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? La palabra de Dios es la palabra de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Pastor, ¿qué es el apresto del evangelio de la paz? Es la palabra del evangelio, los 4 evangelios, las buenas nuevas. Por eso, todo cristiano que se pone el apresto del evangelio, que se pone el calzado del evangelio, es un predicador de la palabra, es un evangelizador. Amén. Cristiano que no evangeliza es un cristiano que su armadura está rota. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es fe? La palabra de Dios. La fe viene como resultado de oír constantemente la palabra de Dios, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? Pensamientos, insinuaciones, sugerencias en tu mente de muerte, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de destrucción, de fracaso, de estancamiento. ¿A cuánto le llegan los pensamientos? Pero no sé qué pasa, pero ¿por qué no progreso? Pero yo no entiendo por qué no me va bien. ¿Cuántos han pensado así? Dardos de fuego del maligno. Son dardos de fuego. Pastor, pero es que eso es normal. No, entiende. Normal es que venga. Anormal es que tú lo aceptes. Porque cuando el pensamiento de, ay, pero yo no entiendo por qué me va mal, viene acompañado de otro, y de otro, y de otro. Y cuando usted menos piensa, el dardo de fuego del maligno se le incrustó en la mente. ¿Cuál es el problema de los dardos? Recuerde, el apóstol Pablo está hablando de los soldados romanos. Los dardos de fuego simplemente son flechas que en la punta tenían alquitrán. Entonces los soldados simplemente encendían la flecha y la lanzaban. ¿Cuál es el problema con el alquitrán? Que arde aunque no tenga llama. ¿Me hago entender? Después de que el alquitrán está ardiendo, la flecha entra y como la punta está llena de alquitrán, sigue quemando adentro. O sea, no es solamente la herida de la flecha, es que ahora el alquitrán está ardiendo adentro. Espiritualmente, ¿cómo se llama eso? Depresión, aflicción, angustia. Porque cuando usted comienza a pensar, pero ¿por qué no me va bien? ¿Pero por qué no avanzo? ¿Pero por qué? No entiendo. Usted comienza a angustiarse. Y Dios se le puede aparecer y usted en vez de alegrarse va a decir, no entiendo por qué me pasa esto. ¿Se acuerda de aquel paralítico, 38 años paralítico? Estaba tan lleno de amargura en su corazón que Jesús mismo le dice, ¿quieres ser sano? Él dice, no tengo quien me meta. Jesús no le preguntó, hijo, ¿quieres que te meta el agua para que seas sanado? Porque recuerde, dice la Biblia que si el ángel venía y movía el agua, cualquiera que entrara ahí era sanado. Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? Una persona que tiene dardos de fuego ardiendo en su mente, Jesús mismo se le puede aparecer y no lo reconoce. Usted dirá, ay no, pastor, donde a mí Dios se me aparezca y me pregunte, yo sé qué contestarle. Ya quisiera yo. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el yelmo, el casco de la salvación. ¿Por qué la salvación? Porque la salvación no solamente es ir al cielo. El casco de la salvación es, la palabra salvación en griego es soteria, diga soteria. Y la palabra soteria, salvación, no es ir al cielo. Eso es solamente una parte de la salvación. ¿Me hago entender? Pero la palabra salvación es salvación de cualquier cosa negativa. Entonces es salvación del infierno, salvación de la condenación, salvación de la enfermedad, salvación de la pobreza, salvación de la enfermedad, salvación del poder del maligno, salvación de la muerte, es la salvación de todo. Y mi Biblia dice que lo que tiene que cubrir tu cabeza, el yelmo es el casco, lo que tiene que cubrir tu cabeza es el yelmo de que tú eres salvo. Mi palabra, mi Biblia es la palabra de salvación. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Punto y coma, ahí no termina. La mayoría de gente termina ahí. No, ahí no termina, ahí punto y coma. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Ahí nos ganan los monjes ortodoxos. Esa gente está orando 24 horas. Una oracioncita. Señor Jesucristo, Hijo de Dios,
ten misericordia de mí, un pecador. Repiten eso 50,000 veces. Pero todo el día tienen eso. Esa oracioncita está ahí todo el día. Nosotros que tenemos la palabra de Dios deberíamos saber mejor. Y agarrar ese orar siempre. Con orar siempre la palabra de Dios que yo necesito ahora. ¿Por qué no hace la prueba? Haga la prueba el mes de septiembre. Agarre la palabra, no sé qué necesita usted, sanidad, prosperidad, no sé, la bendición en tu familia. Agarre unos versos bíblicos. Es más, yo soy tan alcahuete que esta semana al grupo de la iglesia le voy a mandar versos bíblicos de sanidad, de liberación. Le voy a mandar la lista para que digan: ay, pastor, es que no tengo tiempo, es que no me da la gana, que tengo pereza, me dormí. En el grupo de la iglesia lo voy a mandar. A ver, ¿qué van a decir después? Y haga la tarea un mes. Lee, medite, proclame. Mañana, noche. Mañana, noche. A ver qué pasa. Pastor, ¿por qué? Porque mi Jesús nunca falla. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, cuando usted haga esta oración, ore por mí. Amén. Porque el verso que sigue dice: y por mí. Y por mí. Pastor, por mí, sí, por mí. Por su pastor. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con poder, con autoridad el misterio del evangelio. Dejémoslo ahí. La fuerza espiritual en tu mente es necesaria. Porque si en tu mente tú no puedes ser espiritual, en ninguna forma vas a prosperar o conquistar nada. ¿Están conmigo mis hijos? No vengas pensando que yo te quiero más evangélico. Yo lo que quiero es enseñarte la palabra de tal forma que no haya diablo que pueda traer nada negativo a tu vida, que tú lo aceptes. Hacer guerra espiritual no es gritar: demonio afuera, demonio afuera. Eso está bien, tiene su momento, pero tú no puedes estar todo el día: demonio afuera. No puedes. Pero sí puedes tener la palabra de Dios en tu boca todo el día. Yo no moriré, sino que viviré. Por su llaga yo fui sanado. A veces que parece que estás mascando chicle. Y orando en el Espíritu. Cuando ores en el Espíritu, medita en el verso que estás leyendo. Por su llaga fui sanado, por su llaga fui sanado. No hay virus, no hay enfermedad, no hay germen, no hay viruela, no hay nada que me pueda tocar. Reumatismo le va a dar al diablo. Entienda, en el momento, mis hijos, termino con esto. En el momento que tú aceptes cualquier cosa negativa como algo normal, es que así es la vida. Es que uno tiene que resignarse. Satanás ganó. Pastor, todo tiene solución menos la muerte. ¿Quién dijo? ¿A usted se le olvidó que mi Cristo resucita muertos? Y mi Biblia dice que la última generación vencerá la muerte. O sea que nosotros podemos ser esa generación que va a vencer la muerte. Oh, sí. Haz un trato en tu familia. Hey, en mi casa no se permiten palabras negativas. Hasta los más pequeñitos en mi casa dicen cualquier cosa que no es yo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Claro, porque son niños. Entonces, como son niños, ellos no miden consecuencias a la hora de hablar. Entonces, para ellos es totalmente inocente. Pero para mí no. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como papá? Enseñarle. Eso no se dice. ¿Por qué, papá? Pi, por esto. Ah, ya, yo no sabía. Ya sabe. Y lo más seguro es que lo volverá a hacer. Cuando vuelva y lo haga, vuelvo y le enseño. ¿Sí o no? Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que yo crecí, hablo como una persona madura. Yo oro que usted llegue ahí, que usted se levante por las mañanas y diga: estas manos son benditas. Ay, sí lo digo. Yo tengo el toque de Midas. ¿Quién sabe qué es el toque de Midas? Todo lo que yo toco se vuelve oro. Eso no es bíblico. Mi Biblia dice que lo que toque la planta de mis pies es mío, que lo que yo toque es bendito.
se lo asegura. La sangre de Cristo que se derramó en el Calvario me endosó a mí el nombre de Cristo. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, es como si Jesús lo estuviera diciendo. Tú tienes que repetirlo hasta que se vuelva una seguridad en ti. Y cuando se vuelva una certeza en ti, solamente espera, porque sin duda vendrá. No tardará. Los amo con todo el corazón. Póngase de pie. ¿Alguien puede gritar amén, aleluya, gloria a Dios? Yes. ¿Usted ha escuchado que hay gente que dice, no, pastor, es que yo soy callado, es que yo soy así tímido? Mentiras. Es lo que tú piensas que tú eres. En el momento que tú pienses diferente, todo cambia. Y te vas a dar cuenta que no eras tú, era alguien que te estaba programando. Aleluya. Tú eres como Jesucristo es. Tú eres todo lo que Jesús es. Y Él quiere manifestarse a través de ti. Amén. Si esta predicación fue de bendición para tu vida, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso en ese día me arrepiento de mis pecados y mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otro.